Es desde octubre, creo que no venimos y nos alegramos de hacerlo con Caleb. Como decía el pastor, si Caleb dice que no, pues me parece a mí que no. Pero bueno, está bien, se encuentra bien y estamos contentos de estar aquí con vosotros. Muy bien, en el boletín tenéis el título de la predicación y los puntos también, el pasaje. No nos vamos a mover de ahí, podéis tener las Biblias abiertas ahí. El título es Permanecer en Dios, o podríamos decir también cómo permanecer en Dios, ¿no? Algo que muchas veces en nuestra propia vida nos parece realmente difícil, a veces imposible, ¿no? O que viendo la vida de otras personas pensamos, pero ¿cómo alguien puede permanecer toda su vida en Dios, ¿no? Mirad, empiezo con una introducción un poco periodística. Ya sabéis que es déficit de oficio, defecto de oficio, así que tengo que hacerlo. Cada año tengo que leer el mismo tipo de noticias sobre la pérdida de miembros en iglesias, en denominaciones y en general la disminución, el descenso de la población cristiana en lo que llamamos Occidente, ¿vale? Para hacernos una idea, el continente europeo y América del Norte, sobre todo Estados Unidos y Canadá. Os pongo algunos ejemplos, porque al final la labor del periodista, al final lo único que cambian son los datos, entonces la labor es intentar presentarlos de la forma más original posible, más llamativa. Algunos ejemplos de titulares. Mirad, el primero, la Europa cristiana camina hacia su desaparición. Oh, vaya titular, ¿verdad? Lees esto y sí o sí te entran ganas de clicar en la noticia, ¿no? Qué manipuladores que son los periodistas. Este titular lo recogía un artículo de 2018 que recogía también el dato de que solamente el 18% de la población europea es cristiana y asiste regularmente a la iglesia. Solamente el 18%. Otro titular, Estados Unidos se seculariza. Los datos reflejan que el número de personas que no se identifican con ninguna religión, ya no solo con el cristianismo, ha crecido en el país a razón de un 1% cada año desde 2007. Estamos en 2023, eso es un 16%, ¿no? Yo soy de letras, así que los de números ahí tienen que responder rápido. Último ejemplo, mirad, la práctica religiosa está en declive en España. Solo 2 de cada 10 españoles son creyentes practicantes, asisten habitualmente o se congregan habitualmente. Y todos estos ejemplos nos tienen que llevar a una reflexión mayor, un poco más profunda, ¿no? Al final, creo que estaréis de acuerdo conmigo, la constancia es una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos, ¿sí o no? Ser constantes en algo. Quizás somos constantes en una cosa, pero en otra no lo somos para nada, ¿no? Somos capaces de ir cada día al gimnasio, pero en casa tenemos una pila de libros inacabados que se va haciendo cada vez más grande, más monstruosa, va ocupando cada vez más espacio. O, por ejemplo, somos capaces de ir cada día a estudiar, a trabajar, con todas las responsabilidades que eso conlleva, ¿no? A veces no tenemos más remedio, pero la habitación que ordené la semana pasada ya es que no se puede ni entrar, ¿no? La puerta ya ni abre. Pero ¿y en la iglesia? ¿Qué pensáis? ¿Somos constantes en la iglesia? En la iglesia me refiero a la comunidad, al hecho de congregarnos en sí y todo lo que implica también. Congregarnos no es simplemente venir, sino es establecer una relación de servicio los unos con los otros, de amor. Hay épocas en las que queremos y podemos participar en todo, ¿no? Estamos en ese primer amor y venimos a todo, estamos en todo, no sabemos el nombre de todas las personas, llamamos a todas las personas. Y sin embargo hay otras en las que quizás nos parece que no merece tanto la pena, ¿no? El esfuerzo. Estamos cansados por nuestras rutinas, o al final somos un grupo de seres humanos y los seres humanos nos decepcionamos mutuamente, ¿no? A medida que nos vamos conociendo, que nos vamos relacionando, nos hacemos daño, nos decepcionamos y eso ya crea distancia, ¿no? Y como decía, todo esto nos lleva a una reflexión más profunda, porque al final la constancia, creo que también estaréis de acuerdo conmigo, tiene que ver con el amor. No podemos ser constantes en aquello que no amamos. O va a ser más fácil abandonar aquello que amamos menos que otras cosas.
Me explico. Empiezas una carrera universitaria, jovencitos, que, bueno, algunos han subido, pero los que quedáis aquí. Empiezas una carrera universitaria y no es la carrera que tú siempre has querido estudiar, o unos estudios, sean cuales sean. No es lo que tú siempre has querido estudiar. Al final lo estás escogiendo porque piensas, se me está acercando ya la hora de tener que salir al mercado laboral y necesito un título. Necesito un título y necesito un oficio. Aunque no me guste, pero necesito hacerlo. Pues déjame decirte que cuando las carreras tienen picos de dificultad, pues cuando llegue ese pico vas a tener muchas más probabilidades de abandonar los estudios que no la persona que está estudiándolo porque es su pasión, su vocación desde que era niño. Y con las relaciones nos pasaría igual, ¿verdad? Relaciones de amistad. ¿Cuántas veces un amigo se va lejos y la relación se enfría, se pierde, ¿no? Con las relaciones matrimoniales, ¿tendría sentido casarnos con alguien sin estar seguros de que amamos a esa persona y de que la conocemos, de que la hemos conocido a través de una relación de noviazgo sana durante unos años? No tendría sentido sabiendo que el matrimonio es para toda la vida, ¿no? Que no es una cuestión de quita y pon, sino que es un compromiso vital. Así que al final toda esta reflexión, toda esta realidad nos obliga a preguntarnos lo siguiente en cuanto a la Iglesia. Y vuelvo a decir, por la Iglesia no me refiero al lugar en el que nos sentamos el domingo o el jueves, sino nosotros, la comunidad, el cuerpo, la congregación. Nos preguntamos lo siguiente, ¿por qué caen entonces los que caen? ¿Por qué caen de la Iglesia los que caen? Por los que caen, ¿a qué me refiero? Me refiero a todas aquellas personas, independientemente de la edad, de su situación, que han llegado a dar muestras de que han comprendido el mensaje del Evangelio. Se han comprometido de alguna forma con ese mensaje, han llegado a dar un testimonio público de creer en el mensaje y de comprometerse con ello, y por lo tanto se han integrado en la comunidad de la Iglesia para servir, para convivir. Y después han desaparecido, han sido borradas del mapa, se han caído. ¿Cómo es que hay personas que se bautizan, que dan testimonio público de lo que han creído, dan testimonio público de seguir a Jesús, sirven en la Iglesia durante un tiempo, durante más, menos tiempo, y al final acaban marchándose? ¿Cómo puede pasar esto? Seguro que a todos nos viene a la mente un nombre, ¿verdad? O más de uno, y duele. Duele porque son personas muy queridas, personas a las que hemos conocido, con las que nos hemos relacionado, y duele. Mirad, Juan, el pasaje que hemos leído, que nos han leído, Juan escribe, se encuentra en la primera carta de Juan, y Juan escribe su primera carta a una iglesia que tenía también este problema, una iglesia que era como una especie de coladero, estos de la ensalada, había un montón de fugas. Allí muy pocos se quedaban, muy pocos permanecían. Y Juan, escribiendo su carta, no dice, este tema es complejo, este tema es delicado, no lo voy a tratar, voy a esquivarlo porque al final es una herida y no quiero meter la llaga en la herida, el dedo en la llaga, perdón. Juan no hace esto, Juan no oculta esta realidad. Les escribe su carta y precisamente les dice que algunas personas estaban dejando la fe del Evangelio, se estaban marchando de la comunidad de la Iglesia para seguir otras cosas. Al final, cuando uno sale de la Iglesia, no sale a un vacío, no sale ahí a un agujero negro, sino que sale para seguir otras cosas. Puede ser uno mismo, puede ser un ídolo, lo que sea, pero al final dejar a Jesús implica seguir otra cosa. Pues Juan les dice que había personas que estaban dejando la fe del Evangelio, que estaban saliendo de la comunidad de la Iglesia. Y a los que seguían siendo la Iglesia les escribe algo muy sencillo, pura razón, pura lógica. Simplemente les escribe la carta para decir, vosotros, los que seguís, permaneced. Vosotros, los que seguís, seguid, no os vayáis. Y esto, como decía, con el tema de la constancia, y como vamos a ver en esta predicación, tiene mucho que ver con el amor, con cómo amamos. Pero sobre todo tiene que ver con el amor con el que Dios nos ha amado en Jesús y también con la forma en la que nosotros vivimos
ese amor, el amor de Cristo, y nos lo reflejamos mutuamente unos a otros. Así que seamos honestos de entrada, y si no estás a gusto, pues luego podemos debatirlo, o incluso si no te vas a sentir cómodo, puedes incluso salir. Pero seamos honestos. No podemos permanecer en aquello que no amamos. Si hay algo que amas más que Dios, no vas a poder permanecer en Dios. Mirad, en el contexto de la carta, como os estaba diciendo, Juan escribe esta carta en una situación de urgencia, ¿no? Una iglesia que venía a ser una especie de coladero. En el contexto de la carta, los que dejaban la fe del Evangelio, los que salían de la iglesia, os decía que lo hacían para seguir otra clase de cosas. Al final no les bastaba Jesús. Al final era como si dijesen, mira, Jesús no es suficiente para mí. Tengo que ver si hay algo más o algo diferente. Buscaban algo distinto. Algunos, ¿cómo lo hacían? Pues ponían en tela de juicio la completa humanidad de Jesús. Me explico. En el contexto greco-romano, a diferencia del nuestro, hoy en día, cuanto más musculado está el cuerpo, pues dices, esta persona más tiempo le ha dedicado ahí a machacarse en el gimnasio, y eso se ve como algo bueno, ¿no? Incluso como, mira, es una persona deportista, es una persona constante en el deporte, en otras cosas ya no lo sabemos, pero se ve como algo bueno, ¿no? En cambio, en el contexto greco-romano había una corriente muy importante de personas que decían, el cuerpo no sirve para nada. El cuerpo de hecho es una carga. Tenemos cuerpo porque tenemos que comer, ir al lavabo, dormir y ya está. Pero el cuerpo, en cuanto se muera, se queda aquí, es polvo, no sirve para nada, ¿no? Pues había una corriente que había salido de la iglesia a la que escribe Juan, que decían, no, Jesús no pudo ser humano. Porque si el cuerpo es algo tan malo, como algo tan perfecto, como algo tan bueno, como Dios se va a hacer humano. Es imposible, ¿no? Si Dios es bueno, es perfección, es imposible que asuma para sí mismo por completo un cuerpo humano, ¿no? Con las mismas debilidades que tenemos ahora, el frío, el calor, el hambre, etcétera, ¿no? Así que decían, no, Jesús divino te lo compro, pero lo de completamente humano ya no. Y otros, que estaban saliendo de la iglesia, quizá no seguían este punto, pero seguían otro. Decían, bueno, a Dios ya no tenemos que conocerlo simplemente por el Evangelio. No nos hace falta el Evangelio. No nos hace falta la revelación que Dios nos da, sino que lo más importante es el conocimiento. El conocimiento espiritual. ¿Y qué era esto del conocimiento espiritual? Pues al final era una forma de decir lo siguiente: cuanto más conozco de forma espiritual la realidad que me rodea, como lo material es físico, pues yo tengo que elevarme por encima, ¿no? Tengo que vivir por encima de lo material. Cuanto más conozco lo espiritual, más me elevo por encima de lo material y más cerca estoy de Dios así. Y estoy más cerca de mi salvación. Precisamente por eso, porque lo material, quédatelo tú que yo no lo quiero. Al final, con todas estas opiniones, posturas, lo que estaba en juego, dice Juan, era el testimonio del Evangelio. Lo que se estaba poniendo en peligro era el testimonio del Evangelio, que no era otra cosa que lo que se había predicado desde el principio, ¿no? Dice el texto, lo que habéis oído desde el principio. Eso era lo que estaba en peligro, que Jesús ha muerto, Jesús completamente divino, completamente humano, Dios encarnado, ha muerto en la cruz, ha resucitado perdonando nuestros pecados y nos ha dejado la esperanza de que regresará para salvarnos definitivamente. Ese era el mensaje que estaba en peligro. ¿Pero qué pensáis? ¿Es eso permanecer en Dios? ¿Es eso permanecer en la fe del Evangelio? Lo que yo acabo de decir, yo os paso la hoja, vosotros repetís la frase que yo acabo de decir, y eso ya es permanecer en el Evangelio, es permanecer en Dios. Si es eso, ¿cómo definimos entonces caer? ¿Cómo definimos entonces a los que caen? Mirad, os pongo un ejemplo. Cuando estaba en la universidad, hice amistad con un chico, con un amigo, todavía somos amigos, con el que compartíamos gusto por un escritor en concreto. En periodismo te hacían leer lo que no estaba escrito. Entonces, al final, la gente acabábamos siendo tan frikis que te hacías amigos por la lectura, en cierto sentido. Pues me hice amigo de un chico porque al conocernos, no fue solo por eso, ¿vale?
pero al conocernos resulta que nos gustaba un mismo escritor. Este amigo mío no es creyente. Él siempre me ha dicho, Jonathan, es que no puedo creer en Dios. Nunca me ha dicho soy agnóstico, soy ateo. La etiqueta a veces se la he querido poner yo, y cuidado con poner etiquetas, chicos, porque no siempre es necesario. Hay personas que no se definen de una forma en concreto y necesitan que lo respetemos en esta cuestión. La cuestión es que este amigo llega un día justo antes de clase y me dice, oye, que tal escritor, el que nos gusta a ti y a mí, acaba de publicar un libro criticando a Jesús, a los apóstoles y el Evangelio. ¡Bam! Así, antes de entrar a clase me lo soltó. Como entenderéis, tuve que leerme el libro y luego me di cuenta que él no se lo había leído, que quería que yo le hiciera la reseña, el resumen, el listo. Porque cuando fui le dije, mira, esto que me has dado no tiene fundamento, la verdad, se cae por su propio peso. Me dijo, no, si yo no me lo he leído, pero como iba del tema, pues te lo recomendé. ¿Qué decía el libro? Que criticaba a Jesús, a los apóstoles, el Evangelio. El libro era una autobiografía del mismo escritor que lo publicaba, y al final explicaba cómo en un momento de su vida se había convertido al catolicismo romano. Había tenido una experiencia personal, se convierte al catolicismo romano y después de una crisis de fe había decidido dejarlo y declararse agnóstico. Este escritor lo explicaba así, lo escribe así en su libro. ¿Es esto perder la fe? ¿No tener ya ni siquiera ganas de rezar para conservarla? ¿Rezar el contexto católico? ¿Orar? ¿Es perder la fe no tener ya ni siquiera ganas de orar por conservarla? Y luego decía, te abandono, Señor. Te abandono, Señor, tú no me abandones. Vaya frase, ¿verdad? Te abandono, Señor, tú no me abandones. ¿Qué pensáis? ¿Podríamos pedirle a Dios que Él no nos abandonase, aun cuando nosotros somos conscientes de que lo estamos haciendo? ¿Podríamos exigirle esto al Señor? Pues Juan en su carta dice que esto no existe, que esto es mentira, que no puede ser. Dice, esto no es real, no puede pasar. Para el apóstol Juan, permanecer en lo que hemos oído desde el principio, en la fe del Evangelio, significa que cada día vivimos aceptando el Evangelio. Ayer dijimos, yo por fe acepto el Evangelio, por fe creo en el Evangelio. Hoy decimos, por fe creo en el Evangelio. Mañana diremos, por fe creo en el Evangelio. Y así, día tras día. Esto, dice Juan, es permanecer en Dios. Significa que independientemente de las circunstancias en las que estoy, esperando una operación, o saliendo de una, sin trabajo, o con demasiado trabajo al borde de ataques de ansiedad, independientemente de las circunstancias, permanecer en Dios significa que aceptemos vivir en la fe del Evangelio. Eso, dice Juan, es permanecer. No tenemos necesidad de inventar nada. Podemos ser creativos en muchas cosas, en la música, en la pintura, en la escritura, en cualquier otra cosa. Pero en esto, dice Juan, no tenéis necesidad de ser creativos, no tenéis necesidad de añadir nada, de quitar nada. Ya está todo dicho. Permanecer en Dios es vivir en fe lo que Jesús enseñó acerca de sí mismo y que ha llegado a nosotros por medio de testigos como Juan, por medio del testimonio de los evangelistas. Mirad lo que escribía Juan en su Evangelio, no en su carta, sino en su Evangelio. Juan capítulo 15, versículos 1 y luego versículos 4 y 6. Es un pasaje que muchos de vosotros conocéis, otros quizás no tanto, pero que nos presenta una imagen preciosa. Y esto lo escribe el mismo Juan que después escribirá a una iglesia y les dirá, permaneced, permaneced. Juan citaba aquí las palabras de Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mirad, para Juan,
la medida, la etiqueta auténtica del hecho de permanecer, de la permanencia, tiene que ver con lo que amamos. Tiene que ver con si amamos a Jesús por encima de todo, en primer lugar. Y tiene que ver también con cómo reflejamos su amor, el amor de Cristo, los unos con los otros. Primero, en el contexto de la Iglesia, que vuelvo a decir, no es el lugar, sino que somos nosotros, la comunidad, la congregación. Pero también con cualquier ser humano, también con cualquier persona. No podemos amar con el amor de Jesús si no permanecemos en él. Lo primero que podemos deducir del texto. Segunda cosa, no podemos llevar el fruto de Cristo si no permanecemos en él. No podemos vivir una vida espiritual fructífera si no permanecemos en Jesús. Y por último, no podemos vivir la fe del Evangelio si no amamos a Jesús en primer lugar. Es como querer ir en bicicleta sin ruedas. Estamos desplazando lo básico, ¿no? Si no amamos a Jesús no podemos vivir el Evangelio. Y si no reflejamos ese amor hacia los demás tampoco. Patrick Mitchell lo dice así, escribe lo siguiente sobre cómo en esta cuestión de la permanencia, del hecho de permanecer, el amor cristiano es único. Es único en su carácter. Dice, aquí, en esta cuestión de la permanencia, aquí es donde el amor cristiano es mucho más exigente y difícil que aquel otro amor, en minúscula, que se aleja de las personas y de las situaciones complicadas. Al final, ¿quién quiere estar solo al final de su vida? No sabemos cómo va a ser ese final, ¿no? Si vamos a estar constantemente enfermos, vamos a necesitar que nos cuiden, vamos a necesitar incluso que nos vistan. ¿Y quién quiere llegar a esa etapa solo? O aunque no necesites nada de eso, ¿quién quiere llegar al final de su vida completamente solo, aislado? Nadie, ¿verdad? Necesitamos el amor de Cristo, necesitamos el amor de Dios. Pero si hay algo que caracteriza a Juan como escritor del Nuevo Testamento, con el Evangelio, como hemos visto, con sus 3 cartas, con el Apocalipsis, me dirás el Apocalipsis, ¿no? Porque qué libro tan extraño, ¿no? Tan extravagante, sí, el Apocalipsis caracteriza a Juan, pero estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando en el Espíritu Santo. Estoy pensando en la figura del Espíritu Santo. Mirad, buena parte de la información más clara que tenemos en la Biblia, que creemos, que hemos entendido, buena parte de esa información se la debemos a Juan, es gracias al testimonio de Juan. Es como su etiqueta de denominación de origen, la pegatina esta de la fruta o del vino. Pues en el caso de Juan es el Espíritu Santo. Lo vemos en descripciones en su Evangelio. Por ejemplo, Juan 14, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, etcétera, etcétera. Nos acordamos más o menos de los textos. Juan capítulo 16, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, etcétera. Pero también lo encontramos aquí, en esta primera carta de Juan, y concretamente en los versículos que hemos leído. Juan habla del Espíritu Santo, aunque no mencione directamente el título, ¿no? Y qué importante es que Juan nos hable del Espíritu Santo cuando está hablando de permanecer en Dios. ¿Qué importancia tiene? Lo que resulta único en esta ocasión, en este pasaje, es que utiliza otra palabra. Normalmente la palabra que aparece en el texto griego para referirse al Espíritu Santo es neuma, ¿no? Neuma de neumático. Se utiliza para aire, Espíritu Santo también, porque el Espíritu es algo que no es tangible, ¿no? Pues normalmente los autores del Nuevo Testamento utilizan esa palabra, neuma. Y Juan también, en su Evangelio, utiliza neuma. Pero llega aquí a su primera carta y cambia. Utiliza otra palabra, diferente. Utiliza la palabra unción, ¿no? En el texto, versículo 27, habla varias veces de la unción que habéis recibido, la unción. Unción en griego es crisma, o sea, eso no tiene nada que ver con neuma, es otra palabra diferente. Y sabéis lo curioso, que
el único lugar del Nuevo Testamento donde aparece esta palabra, crisma, es aquí, en la primera carta de Juan. Así que es Juan el que acuña el concepto, es el inventor, es el que tiene el derecho de la propiedad intelectual. Y como decía, tiene mucho sentido que Juan nos hable, que hable en este momento del Espíritu Santo. Ya hemos visto, hablando de contexto, que algunos de los que habían salido de la Iglesia decían y enseñaban que a Dios no necesitamos tanto conocerlo por el testimonio del Evangelio, ¿no? Por el hecho físico. No necesitamos tampoco conocerlo porque Jesús haya venido, se haya encarnado y haya habitado entre nosotros, ¿no? Sino que decían que lo más importante en nuestra relación con Dios era conocerle de una forma espiritual. Me elevo por encima de lo material, que es malo, es corruptible, y así cada vez me voy haciendo más perfecto, más elevado, ¿no? Hasta que me uno a Dios prácticamente, hasta que casi que soy absorbido por Él, y entonces ya estoy con Él y soy salvo, ¿no? ¿Os fijáis que en este planteamiento Jesús desaparece? ¿No es necesario? Si al final es una cuestión de cómo yo conozco a Dios y de qué forma lo hago, de forma espiritual, al final, ¿quién tiene necesidad de un Mesías de carne y hueso? Jesús es borrado de la escena, es desplazado por completo y, como decía, es importante que el apóstol Juan hable del Espíritu Santo en este punto, cuando habla de cómo permanecemos los cristianos en Dios, precisamente porque el Espíritu había sido enviado por Dios, el Padre, y por Jesús, el Hijo, a los cristianos. Había sido enviado por las dos primeras personas de la Trinidad a los cristianos para guiarles en su caminar cristiano, para dirigirles en el camino de Cristo y para permanecer fieles en el mensaje del Evangelio. Pero hoy nos cuesta, ¿no?, un poco hablar del Espíritu Santo, es como algo abstracto, nos cuesta definirlo, incluso aunque llevamos la tira de años hablando de ello y escuchando hablar. Llega alguien y te dice, oye, ¿tú en qué crees? Y no le vas a decir, yo creo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque sería meterse en un jardín en el que quizás nos hacen preguntas para las que no tenemos respuestas, ¿no? Y no queremos dar un mal testimonio. Decimos, yo creo en Jesús, ¿no? Creo en Cristo, en Dios, algo así más comprensible, ¿no? ¿Cómo definir el Espíritu Santo? ¿No? ¿Cómo definirlo en esta obra, en la obra de permanecer? Mirad, Juan nos dice que podemos reconocer, muy sencillo, podemos reconocer al Espíritu Santo en la vida de una persona, ¿cómo? Pues por cómo esa persona permanece en el Evangelio. Si van pasando los años y las situaciones y esa persona sigue fiel al Evangelio, esa persona tiene el Espíritu Santo, dice Juan, ¿no? No hay mancha, el algodón de Don Limpio. La forma en la que se vive constantemente la fe del Evangelio es la etiqueta distintiva de que en esa persona habita y obra el Espíritu Santo. Cómo esa persona está viviendo el Evangelio. Y es que tampoco se puede aparentar una vida en la que Jesús y Dios es lo primero en nosotros, pero realmente no lo son. Lo decimos, pero realmente no lo son, ¿no? Y venimos a la iglesia cada domingo y nos sentamos, o incluso llego a servir en la iglesia, llego a tener algún cargo, algún ministerio, pero, ¿sabes? En mi corazón Jesús no es lo primero. Eso no se puede aparentar toda la vida. Al final las cosas caen por su propio peso, ¿no? Es una frase que nos han dicho muchas veces y no siempre es así. No siempre es así, pero hay otras veces en las que sí. Y al final no se puede aparentar una vida entera, los 80 años de media estadística que vayamos a vivir, no se puede aparentar una vida entera en la que Jesús sea lo primero cuando realmente no lo es. Y mucho menos se puede permanecer en ello, ¿no? Cuando escuchamos esas historias de personas que después de 30, 40 años se van de la iglesia, nos sobrecoge, ¿no? Y debe hacerlo. En realidad debe humillarnos. Porque, como vamos a ver un poquito más adelante, todos, eso es algo que nos puede ocurrir a todos en cierto sentido, ¿no? Pero también debemos preguntarnos,
por esta cuestión de cómo había llegado el Espíritu Santo a esa persona, ¿no? Os pongo un ejemplo de lo que no es permanecer en Dios, ¿no? Antes os hablaba de un libro, ¿verdad? ¿Os acordáis? ¿Sí? Os hablo un poquito más del libro. El escritor, ¿os acordáis que el escritor se había convertido, tal? Pues el escritor explicaba cómo se había convertido, ¿no? En la primera parte del libro. Una experiencia fantástica, ¿no? De esas que te levantas un día y no te duele la rodilla, la espalda y te comerías el mundo, ¿no? Se había convertido y había empezado a leer la Biblia. ¡Pam! Pero a saco, prácticamente sin descanso, ¿no? Y había empezado a asistir a todas las reuniones, las misas, todas las actividades que se hacían en su parroquia. Todas, ¿eh? No se perdía ni una. Se conocía a las personas por su nombre, les iba y les preguntaba, oye, ¿cómo te ha ido esta semana la operación? Oye, ¿cómo estás? Que me han dicho que has estado constipado, ¿cómo te fue el examen de tal? Era una persona integrada en su comunidad, ¿no? Hasta que un día empieza a parecerle, ostras, quizá no merece la pena, ¿no? Quizá dedicar toda mi vida a un mensaje y a una forma de vida, pues no merece tanto la pena, ¿no? Un día empieza a parecerle que todo aquello que está haciendo no tiene tanto sentido como le parecía al principio. Empieza a cuestionarse cosas. Empieza a decir, bueno, quizás lo que he leído en la Biblia, que en su día me parecía impresionante, pues quizás puedo cuestionarlo. De ahí pasa a cuestionar la resurrección de Jesús. Ostras, si puedo cuestionar esto, pues también puedo ir un poquito más allá, ¿no? El límite se va desplazando poco a poco, ¿no? Quizás Jesús no ha resucitado, quizás, pues oye, si Jesús no ha resucitado, ahora sí que no merece la pena, ¿no? Empieza a parecerle que todo aquello que está haciendo no tiene sentido y desaparece de la noche a la mañana, se va, deja su congregación, deja la fe, tiene una crisis de fe, escribe las frases que os he leído antes, ¿os acordáis? Te abandono, Señor, pero tú no me abandones, ¿eh? Yo te abandono a ti, pero tú no me abandones. Empieza a vivir en una mezcla de depresión, alcoholismo, se encierra en su estudio, cada vez escribe cosas que tienen menos sentido, cada vez come menos, le afecta a su salud también, comienza a ver pornografía con su mujer, pero no es algo raro, simplemente por el hecho de, como el límite se va desplazando cada vez más, pues oye, voy a probar cosas diferentes, y se va aislando cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Cómo podemos reconocer que alguien permanece en el Espíritu? ¿Cómo podemos reconocer que alguien permanece en Dios? Os pongo un ejemplo de una persona que sí permanece en Dios. Andrew Band es un joven cristiano homosexual del Reino Unido que ha decidido permanecer fiel a Jesús y a una vida basada en la fe del Evangelio. En una entrevista que le hicieron hace poco le preguntaban, porque no solamente ha tomado esa decisión, sino que además ha escrito un libro, concede entrevistas, habla en público, ¿no? Del debate, sabéis que está muy a la orden del día. En una entrevista le preguntaban qué es lo que le motiva a hablar públicamente de la decisión que él ha tomado de permanecer fiel a Jesús en su sexualidad, en este área en concreta de su vida. Perdón. Y qué es lo que le lleva a hablar de ello en público, ¿no? Cuando parece que esté mal visto. Tengo que matizar, no he escogido el ejemplo por la cuestión de la homosexualidad, lo he escogido porque, como vais a ver en la cita que nombro de este chico, me parecía un ejemplo muy claro de alguien que permanece en Dios, de alguien en quien habita el Espíritu Santo. Andrew Band respondía lo siguiente, decía, en última instancia, al final de todo, lo que me da alegría es Jesús y experimentar la identidad que me ha dado Él. Lo que está diciendo es que por encima de todo, Él es cristiano. Antes que rubio, con barba, antes que su condición sexual, Él es cristiano. Y decía, como para todos los cristianos, seguir a Jesús tiene un coste también para mí. Está la incomodidad que supone negarme a mí mismo. Podemos ponernos un poco en su lugar, ¿no? Y averiguar que la decisión que ha tomado esta persona no es nada fácil. Está renunciando a su vida íntima, está renunciando a su vida amorosa, a una vida de familia,
a una vida sexual. Decía, está la incomodidad que supone negarme a mí mismo, en primer lugar. Tomar mi cruz, seguir a Jesús. Dice, está la creciente sensación de ser un bicho raro en un contexto cultural más amplio. La experiencia de ser extranjero, exiliado. Podemos imaginar la cantidad de oposición que afrenta esta persona, ¿no? Pero luego añadía, experimento este coste y las dificultades que puede acarrear en el contexto de la relación con Jesús y la identidad más maravillosa y vivificante que podría tener. Llego a saber y a experimentar que soy amado y deseado por Dios, por encima de todo. Juan escribía su carta en un momento de emergencia. Escribía su carta a una iglesia que era un colador. Una iglesia de la que prácticamente estaba saliendo todo el mundo. Pero era un momento de emergencia también por la proliferación de mentiras. Proliferación de mentiras acerca de lo que era y lo que no era la iglesia. Proliferación de mentiras acerca de lo que era o no era Jesús. Proliferación de mentiras acerca de lo que era ser cristiano o no serlo, vivir en el Evangelio o no vivir. Y el nuestro también es un contexto de emergencia en este sentido. Es un contexto también de proliferación de mentiras, ¿no? Pero al final, ¿cómo definimos la verdad de la mentira, ¿no? Es algo que nos cuesta. ¿Cómo atrevernos a decir esto es verdad, esto es mentira? Nos supone a veces un poco de pavor, ¿no? ¿No me estarán colando una trola con esto de que ser cristiano puede llegar a exigirme tanto como para tener que renunciar a una vida familiar, a mi sexualidad, a mi trabajo, a mi tiempo, a mi dinero? Ponle lo que quieras, ponle esa cosa que te está costando más a ti en tu vida, ponlo ahí. ¿No me estarán mintiendo y estoy viviendo aquí un esfuerzo y un sacrificio en vano? Para Juan, ética y espiritualidad van de la mano. No se puede separar una de la otra. Así que una espiritualidad definida por el Evangelio se reflejará necesariamente en una ética, en una forma de vida basada en el Evangelio, ¿no? Y aquí el orden de los factores sí que altera el producto final, ¿eh? No se puede cambiar. Bueno, si tengo una ética buena, aunque el espíritu venga después, quizás no. La espiritualidad da forma a nuestra ética en base al Evangelio. ¿Cómo podemos, como Iglesia, esperar que las personas permanezcan en Dios si les estamos predicando un evangelio de trabajo, un evangelio de esfuerzo, de obras, de tener que hacer esto? Al final no podemos esperar que nadie permanezca en ello, ¿verdad? Básicamente porque ninguno de los que estamos aquí permanecería en eso. Yo no permanecería en un evangelio que constantemente requiriera de mí ser intachable, perfecto, bondadoso, cariñoso, amable. No podemos esperar que nadie permanezca en un evangelio que se basa en el esfuerzo personal. La Iglesia tiene un ministerio importantísimo, único. Solamente lo tiene la Iglesia en este contexto y lo ha tenido siempre. La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, en fidelidad al Evangelio, puede vivir su momento histórico, este contexto, que nos toca a nosotros en particular, sosteniendo y defendiendo la verdad. ¿Cómo definimos lo que es la verdad, ¿no? Entre tanto debate, entre tantas elecciones, etcétera, ¿cómo definir lo que es verdadero? Pues dejadme deciros que la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, en fidelidad al Evangelio, puede definir lo que es la verdad. Puede proclamar lo que es verdadero. Puede decir, esto es verdad. El Evangelio es verdad. Llegamos a los últimos versículos, 28 y 29. A los seres humanos, cuando nos hablan de permanecer, no nos gusta mucho, ¿verdad? Nos cuesta permanecer, como hemos dicho. Necesitamos que nos marquen un horizonte, una meta. Si yo tomo la decisión de hacer dieta, yo necesito que me digan, en 5 meses vas a estar como la persona del anuncio, aunque sé que va a ser mentira. Pero necesito que me lo digan para ponerme un límite, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que hacer esto? ¿Cuánto tiempo tengo que permanecer en esto, no? Pues Juan también incluye esos horizontes en su carta
Pero Juan es completamente honesto, no es un maestro aquí del marketing que intenta engañarte, sino que él es sincero. Dice, si la forma de reflejar el amor de Jesús es permaneciendo en la fe del Evangelio, y si podemos permanecer en la fe del Evangelio porque tenemos al Espíritu Santo, lo que añade en último lugar Juan a sus lectores es que permanezcan hasta el final. Les vuelve a decir, vosotros permaneced hasta el final. Hombre, Juan, dime algo nuevo, ¿no? Ya tenías mi atención y vuelves otra vez a decirme lo que es obvio, permanecer. Pero ¿cuánto tiempo tengo que permanecer, no? Dime cuánto. En realidad al final no es una cuestión cronológica de tiempo, sino que lo que tiene en mente el apóstol es una cuestión de perspectiva, la forma en la que esperamos. Es una cuestión de perspectiva. Os pongo un ejemplo. Una alumna de bachillerato en Estados Unidos decía lo siguiente. Decía, tal y como se presenta la sociedad para mí, en el futuro podría acabar enganchada a las drogas como gerente de un McDonald's o como abogada en un gabinete de prestigio. Pasa del 0 al 100, ¿no? Para los que permanecen en la fe del Evangelio, el futuro no debe representar este dilema, dice Juan. No estamos entre un panorama completamente desolador y entre un panorama completamente esperanzador. Precisamente, dice Juan, porque ya tenemos la esperanza cristiana. Jesús ya ha resucitado, ha venido y ya estamos ahí, en ese punto. Y precisamente porque ese mensaje es algo completamente opuesto a toda la corriente que nos llega en nuestro mundo, ¿no? Mirad, en medio del pluralismo religioso, en medio de la dictadura de la tolerancia, en medio de la obligación de ser constantemente políticamente correctos, no podemos ofender a nadie, nuestro mensaje tiene que ser constantemente universal, general, bondadoso. En medio de todo esto, defender lo que dice Juan, que la salvación únicamente se encuentra en Jesús, encarnado y resucitado, y que solo los que permanecen en la fe del Evangelio van a acceder a una vida eterna con Dios, no parece el más popular de los mensajes, ¿no? No parece que yendo a predicar esto a la plaza de Sagrada Familia vayamos a hacer muchos amigos. Así que, precisamente por eso, porque no es algo superficial, no es algo ligero, precisamente por eso merece la pena esperar. Esperamos con esperanza, no desesperados, como le pasaba a esta pobre joven en Estados Unidos. La esperanza cristiana, el mensaje que anuncia que Jesús ha resucitado y que al final de los tiempos va a regresar para juzgar al mundo con justicia y va a culminar su salvación, eso es algo por lo que permanecer, dice Juan. Eso es en lo que tenemos que permanecer, con perspectiva. Al final estamos viviendo a la luz de algo que es mucho mayor de lo que podemos vivir ahora. Conclusión. ¿Os acordáis de la pregunta del principio? ¿Por qué caen los que caen? En realidad no podemos dar una respuesta detallada porque eso implicaría juzgar situaciones particulares a personas y no hemos sido puestos aquí para ser jueces. Según Juan, de hecho, ver cómo otros cristianos caen, no debe llevarnos a pensar, esto es que yo he entendido mejor el Evangelio. Mi fe es más fuerte, yo soy más cristiano, soy más devoto, ¿no? No, Juan dice, olvídate de eso, es todo lo contrario. Os leo un versículo de 1 Corintios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces has leído este versículo a solas, en tu casa, en tu escritorio, en tu cama, llorando, pensando en todas esas veces en las que podrías haber caído, podrías haberte perdido también, y no lo has hecho porque el Señor te ha cogido en ese momento, el Señor te ha puesto ahí un freno en el pie que ya estaba resbalando, el Señor ha venido a rescatarte en ese momento de angustia. No se puede permanecer en aquello que no se ama. No podemos permanecer en Dios si no le amamos por encima de todo y si no le amamos de la forma
correcta, en la fe del Evangelio por medio del Espíritu Santo. Así que si puedes conocer y permanecer en Dios, lo siento, no es porque eres mejor. Si puedes conocer y permanecer en Dios es porque, en primer lugar, hay uno que ha permanecido en su amor por ti. Jesús ha permanecido en su amor por ti hasta el punto de entregarse en la cruz y resucitar por tu salvación. Pidámosle a Dios que nos ayude a permanecer siempre.